Hola, ¿qué tal? Este es el curso de Inglés 4 y el día de hoy vamos a ver el tema del past continuous y el simple past. O sea, son estos dos pequeños temas. Como primer tema vamos a ver el past continuous, que acuérdense que también le llamamos el past progressive. Como en todos los tiempos gramaticales, tanto en español como en inglés, bueno, pero estamos ahorita en la materia de inglés. Tenemos estos tres tipos de oraciones: las oraciones afirmativas, las negativas y las interrogativas. Y además de esta primera forma de oraciones interrogativas, tenemos una segunda forma que son las info questions, que no las tengo aquí escritas, no las tengo representadas, pero sí las voy a mencionar un poquito al terminar esta tercera explicación de este tercer tipo de oraciones. Bueno, vamos a ver en cuanto a las primeras, que son las oraciones afirmativas. Aquí tenemos su estructura gramatical. En el past continuous se parece mucho al tema que vimos anteriormente, que es el past of verb to be. ¿Por qué se parece? Porque en este past continuous también vamos a estar utilizando al verbo to be en tiempo pasado. Las conjugaciones del verbo to be en pasado son was y were. Hay que tenerlo siempre presente. Entonces, vamos a estar utilizando el verbo to be en pasado, ya sea was o were, dependiendo de mi pronombre personal o sujeto que tenga en mi oración. ¿Sí? Entonces, estructura gramatical de oraciones afirmativas son sujeto, el verbo to be en pasado y un segundo verbo que va a estar escrito en gerundio. Gerundio es cuando un verbo termina en ing en inglés y que al traducirlo al español va a terminar en ando o yendo. Aquí, como en este ejemplo que tenemos aquí, cooking, traducido al español, significa cocinando. Y entonces, bueno, esta es la tercera palabra de mi oración afirmativa. Y finalmente vamos a escribir un complemento y eso sería todo con lo que tenemos que formar la oración afirmativa. Entonces me queda sujeto, pasado del verbo to be, segundo verbo en gerundio y un complemento. Ejemplo: she was cooking all the morning. Ella estuvo cocinando toda la mañana. Bien, ahora las oraciones negativas. Estructura gramatical es sujeto, el verbo to be en pasado, seguido de la palabra not. Posterior a ello vamos a escribir mi segundo verbo, pero escrito en gerundio, o sea, con terminación ing, y finalmente un complemento, como vemos en este ejemplo. She was not sleeping when he came home. Ella no estaba durmiendo cuando ella llegó a casa. Y tenemos aquí como tercer tipo de oraciones las interrogativas, y su estructura gramatical es: primero vamos a escribir al verbo to be conjugado en pasado, ya sea como was o como were, según corresponda, seguido de el sujeto de la oración y posterior a ello el segundo verbo, pero escrito en gerundio, o sea, con terminación ing. Finalmente un complemento y el question mark, como en esta oración. Was she sleeping when he came home? ¿Estaba ella durmiendo cuando ella llegó a casa? Bien, aquí en esta pequeña tablita tenemos los usos de este tiempo gramatical past continuous, ¿sí? Pero pues de forma muy generalizada podemos decir que el pasado continuo es el tiempo que utilizamos para decir de una acción que se estuvo desarrollando en un cierto periodo de tiempo en el pasado, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos los 4 usos más específicos que le podemos dar a este tiempo gramatical. El primero: to describe parallel actions, para describir acciones paralelas. Example:
While I was washing the dishes, I heard a loud noise. Mientras yo estaba lavando los platos, yo escuché un fuerte ruido o un fuerte escándalo. Segundo uso, to describe what someone was doing at a particular point in time. Example, para describir lo que alguien estuvo haciendo en un punto particular en el tiempo. Example, I was working in the garden all day yesterday. Yo estuve o estaba trabajando en el jardín todo el día de ayer. Tercer uso, to express interrupted action in the past, para expresar acciones interrumpidas en el pasado. Example, I was driving to work when I crashed my car. Yo estaba manejando al trabajo cuando yo choqué mi carro. Y cuarto uso, to describe repetition and irritation, para describir repeticiones y molestias. Example, he was always complaining in class. Él estaba siempre quejándose en la clase. Bueno, ya que vimos este tema, como vieron, pues es un tema muy, muy sencillo, y se nos hace más sencillo porque ya vimos anteriormente el past of verb to be, que se parece mucho a este. La única diferencia que pues sí hay que tenerlo que tener muy presente es que en el past continuous vamos a estar utilizando, además del pasado del verbo to be, este segundo verbo escrito en gerundio, o sea, con terminación ing. Otra cosa que también aquí me faltó mencionar es que además de las interrogativas sencillas o las más normales, digamos, en las que vamos a tener como respuesta una short answer, por ejemplo, aquí en este caso, was she sleeping when he came home? ¿Estaba ella durmiendo cuando él llegó a casa? La short answer sería yes, she was, por ejemplo, sí, para decir que sí, ella estaba durmiéndose cuando él llegó a casa. O podría ser en negativo diciendo no, she was not, ella no estaba. Ajá. Pero además tenemos las info questions, que es donde nosotros utilizamos las WH words, ¿se acuerdan de ellas? La palabra what, when, why, para preguntar qué, cómo, por qué, dónde, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Que bueno, con ellas lo que vamos a obtener como respuesta es una información más amplia, ¿verdad? Una respuesta más específica. Bueno, y pues esto es lo único. Como ven, está muy sencillo el tema. Nada más es cuestión de estar practicando en estos 4 casos que tenemos aquí, los diferentes o con diferentes ejemplos. Otra cosita también que me faltó mencionar es las contracciones del was not, ¿se acuerdan? Del was not y del were not. El was not se contrae como wasn't y el were not como weren't. Pero acuérdense que el uso de contracciones solo está permitido en textos o o cuando estamos hablando de manera no oficial, es decir, de un modo casual, ¿verdad? Acuérdense que para documentos oficiales el uso de contracciones no está permitido. Y vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es el simple past. El simple past se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual. La duración es totalmente irrelevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado más lejano. La estructura gramatical de las oraciones en el simple past son todavía más sencillas que los 2 temas que vimos anteriormente. De hecho, por eso se llama simple past, y tenemos, como en todos los tiempos, las oraciones afirmativas, las negativas y las interrogativas. Aquí les he escrito la estructura gramatical para cada una de las formas.
En la afirmativa vemos que primero deberíamos o debemos escribir al sujeto seguido de el verbo. Ojo aquí en el simple past, muchachos, pues ya no vamos a estar utilizando al verbo to be, o sea, no vamos a usar ni el was ni el were, sino que va a ser cualquier otro verbo, cualquiera de toda la inmensa lista de verbos que existen, tanto regulares como irregulares, pero que estén escritos en pasado y que no sean el verbo to be. ¿Ok? Entonces, bueno, estábamos que primero el sujeto, luego un verbo escrito en tiempo pasado y finalmente un complemento para las afirmativas. Y aquí tenemos este ejemplo. She worked yesterday. Ella trabajó ayer. Tenemos el sujeto, el verbo en pasado y un complemento. ¿Ok? Luego tenemos las negativas. Primero vamos a escribir el sujeto, seguido del auxiliar did y luego la palabra not. A continuación, el verbo de la oración, pero ojo aquí, como ya estamos utilizando el auxiliar del tiempo pasado, que es el did, el verbo ya lo tenemos que escribir en tiempo presente, ya que todo el trabajo de pasar la oración a tiempo pasado lo hizo el auxiliar. Y finalmente escribimos un complemento. Ejemplo de una oración negativa es este que tenemos aquí. She did not work yesterday. O aquí tenemos el did not ya contraído. Aquí les he escrito el uso de la contracción para estos casos, que es el did not. Es lo mismo que decir didn't. Pero sigan recordando que las contracciones es nada más para textos pues que no sean serios o que no sean en documentos oficiales. Entonces, ejemplo, she didn't work yesterday, ella no trabajó ayer. Y finalmente tenemos las oraciones interrogativas, que su estructura gramatical es: primero debemos escribir el auxiliar did, seguido de el sujeto de la oración y luego el verbo también escrito en presente, porque ya tenemos al auxiliar haciendo toda la función de cambiar a la oración en pasado. Finalmente escribimos un complemento y el question mark o signo de interrogación. Ejemplo, did she work yesterday? ¿Trabajó ella ayer? Ajá. Y la respuesta para esta oración, acuérdense que son las oraciones interrogativas las más simples, las más sencillas, en las que vamos a tener como respuesta una short answer, es decir, nos van a responder únicamente que sí o que no. Y aquí tenemos las dos formas en que tenemos que escribir esa respuesta: yes seguido del sujeto y finalmente el auxiliar did. Y en el caso de que sea negativo, no seguido del sujeto y el did not o didn't. Aquí lo importante observar y poner mucha atención, y bueno, conforme ya vas practicando o van practicando oraciones escritas en este tiempo, el simple past, ya se van a ir dando cuenta y cada vez va a ser más sencillo recordar que en las oraciones afirmativas no utilizamos o no necesitamos utilizar al auxiliar did, que es el auxiliar del tiempo pasado, sino que simplemente vamos a escribir nuestro verbo en tiempo pasado, directito. Donde sí vamos a utilizar el auxiliar did todo el tiempo es en las oraciones negativas y en las interrogativas. Bueno, y aquí tenemos los usos de este tiempo gramatical simple past. Los usos es como primero, to express completed action in the past, para expresar una acción completada en el pasado o una acción completa en el pasado. Example, I saw a ghost last Friday. Yo vi un fantasma el viernes pasado. Cuando hagan sus traducciones, acuérdense de que todo el tiempo que estamos ya en el tiempo pasado, porque luego les pasa mucho a los alumnos que me quieren traducir como si estuvieran en presente, pero no, acuérdense que estamos pasado, pasado, pasado. Este verbo, por ejemplo, está escrito en pasado, ¿sí?
Segundo uso, to describe a series of completed action in the past, para describir una serie o para describir series de acciones completadas en el pasado. Example, I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. Yo terminé el trabajo, caminé a la playa y encontré un agradable lugar para nadar o un buen lugar para nadar. Tercer uso, to express habits in the past, para expresar hábitos en el pasado. Example, when I was young, I watched lots of television every day after school. Cuando yo era joven, yo miraba mucha televisión todo el día después de la escuela. Y el último uso, for static verbs, have, own, be, think, believe, nouns like, need, of, wish. Son verbos estáticos, ser, pensar, creer, saber, desagradar, necesitar, desear. Example, he had a small cottage in the woods. Él tuvo una pequeña cabaña en el bosque. Y bueno, aquí en esta diapositiva final, pues les estoy simplemente mostrando una comparación del tiempo, el simple past versus el past continuous, donde pueden ustedes aquí pues muy fácilmente comparar la diferencia y ver cuáles son las diferencias. En el caso del simple past, acuérdense en oraciones afirmativas, simplemente vamos a escribir nuestro verbo en tiempo pasado. En cambio, en el past continuous vamos a estar utilizando el verbo to be en pasado, o sea, was o were, seguido de un segundo verbo en gerundio. Y bueno, aquí finalmente les voy a pedir que realicen este ejercicio, que es llenar los espacios en blanco con el verbo en pasado correcto. Aquí están los verbos ya escritos en pasado y posteriormente traducir cada oración. Esto va a ser el ejercicio de este tema y bueno, ya la tarea se las estaré pidiendo por aparte.